nuestro compañero cartonista Waldo Matus. ¿Cómo estás, Waldo? Es un gusto saludarte. Buenos días, Osimo, buenos días, José Reyes, y buenos días al auditorio. Buenos días, Waldo. Oye, pues nos parece muy interesante y como decíamos, siempre nos arranca una sonrisa, aunque podría decirse que también amarga con respecto de tu trabajo, en el sentido de que pues sí, es muy bueno para resumir, para retratar desde el punto de vista incluso del humor, pues unas situaciones que a veces son graves, que son trágicas, que son indignantes. Y pues vamos a solicitarle a nuestros compañeros de la producción que proyecten esta propuesta, este trabajo que nos entrega semanalmente Neoliberalismo o Avenida Neoliberalismo, y que por favor nos puedas pues darnos tu opinión, tu explicación sobre este cartón que en realidad se entiende a la primera, es de un impacto visual inmediato, pero sí nos gustaría tus comentarios al respecto. Sí, Sosimo, sí, por ahí comentan mis compañeros caricaturistas que si una caricatura se tiene que explicar, pues deja de ser una buena caricatura. Así que te agradezco que comentes que no es necesario hacer demasiada explicación, pero como quiera que sea, sí quisiera comentar lo que se retrata aquí. O sea, básicamente es ese trayecto, ese camino, esa vereda que ha significado esta política neoliberal en nuestro país y en el mundo, y que ha significado el desplazamiento, la exclusión y pues en casos extremos la muerte de muchas personas, ¿no? Y me refiero también particularmente en nuestro país al tema que ya hemos comentado aquí de la guerra contra el narco, que si bien no tiene una relación directa con la política neoliberal, pues sí es algo que se padeció y que todavía se siguen viviendo los estragos de todo esto y que no encontramos la fórmula para resolver. Entonces, pues visualmente encuentro que esta carretera ha dejado su estela de consecuencias nefastas, y por el otro lado vemos en un primer plano este auto en el que ya se subieron, o cuando menos ya mostraron su rostro estos partidos políticos que se han aliado para combatir lo que en esencia está afectando los intereses de estos grupos, ¿no? En este caso los grupos políticos, pero que de algún modo crearon también a partir de estas políticas neoliberales una relación muy estrecha con otros poderes, particularmente con el poder económico. Entonces, pues vemos ahí a Claudio X González conduciendo el vehículo, porque también sabemos que él, lo hemos comentado en episodios o en semanas anteriores, se retiró de las asociaciones que dirigía para abiertamente asumirse como el líder de los partidos políticos que hoy son de oposición. Por el otro lado, vemos ahí a un personaje que como que sugiere ser una de estas panistas que vemos constantemente haciendo estruendo y siendo muy histriónicas para llamar la atención, ahí con la lengua de fuera y gritando y haciendo escándalo. Y por el otro lado, pues este personaje que es como un ratón que representa la corrupción, que también es parte inherente de este sistema o se ha venido a convertir en una parte fundamental del sistema neoliberal, y hace esta pregunta que yo en diversos medios de comunicación veo que se hacen, incluso también en las redes sociales, en el sentido de ¿qué es lo que estamos haciendo mal? ¿Por qué no conectamos con la gente? Ya sabes, estos discursos que de pronto ellos tratan de hacer que se escuchen bonito o pretenden que se escuchan bonito, pero la verdad es que son hasta en buena medida pues ridículos, y dicen, ¿qué estamos haciendo mal? ¿Por qué no conectamos con la gente? ¿Por qué sigue teniendo tanto éxito el actual gobierno? Y bueno, pues se debe fundamentalmente, y eso sí no se lo pueden quitar de encima, a lo que ellos mismos han venido propiciando, lo que han venido ocasionando. Veíamos hace poquito, ayer, antier, a Fox queriéndose colgar las medallas
sobre los apoyos a adultos mayores, cuando resulta que él ni siquiera quería que se llevaran a cabo estas medidas, ¿no? Y de repente ahora sale y dice que él es el creador de todo esto, y así es como se va moviendo la oposición, no son capaces de reconocer lo que hacen mal y no les queda más que colgarse las medallas de lo que otros han venido a proponer y a instaurar. Y entonces terminan con una pregunta absurda como decir, o más bien, ni siquiera es una pregunta, dicen, ay, se me hace que ya es momento de que hagamos autocrítica. Hombre, ¿por qué no lo hicieron antes? ¿Por qué? Y sobre todo una autocrítica auténtica y no solo de dientes para afuera para ganar votos o para pretender ganar votos en mira o simplemente mirando lo que va a representar la batalla en el 2024. Es lo único que les interesa, el poder, y solo en esa medida y en ese sentido es que suponen que deben de hacer autocrítica. No la hacen porque verdaderamente estén interesados en resolver los problemas de esas personas que se quedaron en el camino que estamos viendo en este cartón. Interesante, Waldo Matus. El problema aquí es que tampoco vemos la carretera hacia estos estragos que tú describes en tu cartón. Si te parece, Waldo Matus, podemos pasar a el video de la semana relacionado con Vicente Fox y Marta Sagún. La Fundación Vamos México, creada en 2001 por Marta Sagún y Vicente Fox, le pagó 1.5 millones de pesos a Marta Sagún entre 2021 y 2022. A pesar de ser una asociación sin fines de lucro, la fundación ha acumulado más de 80 millones de pesos en su cuenta bancaria. Marta Sagún recibió un salario de 708,460 pesos en 2022 y había recibido transferencias por 819,187 pesos en 2021, sumando un total de 1,527,647 pesos en solo 2 años. Lejos de ayudar a los más necesitados con todo el dinero que les donan, la Fundación Vamos México ha ido agrandando año con año su guardadito. En sus estados financieros de 2019 y el cierre de 2020, el patrimonio ya había aumentado a 63,411,178 pesos, pues la asociación civil continuó con su mismo modus operandi, gastar menos de lo obtenido en donaciones y no tocar un solo centavo de lo ahorrado en ejercicios anteriores. Y es que en 2019, el primero de la pandemia del COVID, Vamos México solo reporta haber destinado 260,000 pesos a su labor altruista por el otorgamiento de despensas a familias de San Francisco del Rincón, en Guanajuato. El resto de sus egresos no tiene nada que ver con su vocación filantrópica. Por ejemplo, gastos de operación y depreciaciones reportan un monto de 5,405,388 pesos, en papelería 22,980 pesos y en mantenimiento y conservación 186,429 pesos, en teléfono 35,732 pesos. Para 2021, Vamos México reportó ingresos de donativos por 15,529,507 pesos, pero a su labor asistencial solo le dedicó 8,665,490. En 2022, la fundación cerró con un total de 81,700,306 pesos en su cuenta bancaria, mientras solo destinaba 16,373,748 pesos a actividades altruistas. Esta y más información podrás encontrarla en tu revista Contralínea. Impresionante, Waldo, el desparpajo con el que se maneja esta fundación creada al amparo del poder, que utiliza a las poblaciones de carácter vulnerable como pantalla para en realidad enriquecer a una familia, a una pareja, es decir, a Vicente Fox y Marta Sagún. Realmente un despropósito el considerar incluso a esta fundación como una asociación de ayuda a las poblaciones vulnerables. Totalmente un fraude que ha podido revelarse, demostrarse a partir de estas investigaciones de Nancy Flores que has ilustrado en esta ocasión, Waldo. No sé. Perdón. Tenemos un problema con
No, ya, es que se me Muy bien. olvidó activar el audio, una disculpa. Es sorprendente la manera, como dices, descarada, como llevan a cabo pues sus acciones. Yo recuerdo que hace unos días ustedes mostraban un video donde aparecía Marta Sagún haciendo cara de bondad, diciendo que algo que puede llenar a las personas es el dar, ¿no? Y como dices, pues es una pantalla porque es sorprendente, indignante, cómo es posible que la cantidad que donan sea tan inferior, porque es que es impresionante lo que tienen ahorrado en relación con lo que han gastado en lo que se supone que es el objetivo de la fundación, pues es mínimo. Ahí lo mostraba yo gráficamente en el video, es una bolsa enorme de dinero que tienen ahorrada y la cantidad que destinan para sus obras filantrópicas es minúscula. Y otra cosa que me llama la atención es que si recordamos, cuando Vicente Fox o a los expresidentes se les quitó el tema de su pensión, el que más escándalo hizo, el que más se alarmó sobre ese tema fue Vicente Fox y ha llegado a salir en fechas recientes a decir que incluso se está muriendo de hambre. Yo les quiero compartir un cartón muy viejo, me parece que es del 2004. A ver si alcanzan a ver, ahí sale Vicente Fox y aparece Marta Sagún y le está diciendo, si de veras me amas, nómbrame emperatriz. Bueno, ya desde aquel entonces se sabía y se decía que quien estaba de facto a veces tomando decisiones en la presidencia, pues era Marta Sagún. Y tenemos este otro cartón donde aparece Marta Sagún en su lecho de amor, en su cama, diciendo, Dios mío, ¿y yo qué voy a hacer en ese mugroso rancho? O sea, ella estaba preocupada en este cartón, pensando en qué se iba a entretener, se iba a aburrir saliendo de la presidencia, ya no iba a tener nada que hacer. Pues tuvo mucho que hacer. Al final del día, pues ya se pudo dedicar a la Fundación Vamos México, tener un sueldito y pues de paso ayudarle a su pobre esposo a que ya tenga cuando menos algo de comer, ¿no? Entonces, pues es una manera de ver o de concebir la política, es esta idea de que pues yo tengo un puesto, asumo el poder y no se va a acabar cuando salga de, de este puesto, sino que pues esto me va a abrir otras puertas, ¿no? También recuerdo por ahí que un personaje que se llama Javier Lozano, que es muy activo en redes sociales, que por ahí le llaman el saco de pus, cuando se le bajó el sueldo a los funcionarios públicos en este sexenio, decía que a esos pobres funcionarios que se les bajó el sueldo, los iban a orillar a robar. O sea, si empezaba a haber corrupción o los funcionarios empezaban a robar, iba a ser culpa de este gobierno por esa austeridad o por no pagarles lo que ellos creen que deben de ganar y pues pobrecitos iban a ver obligados a robar. Es la misma mentalidad con la que actúan este tipo de asociaciones. La filantropía es una mera pantalla, es una máscara y lo importante pues es juntar la mayor cantidad de lana posible que no sabemos hasta cuándo pueda seguir siendo útil. Y por último, pues está el que pues a través de estas organizaciones, con esas donaciones, pueden justificar gastos relacionados, por ejemplo, con el mantenimiento, porque ahí hay un concepto del cual se refiere el reportaje, que es mantenimiento. Pues mantenimiento de qué? Pues de donde trabajan en el rancho. Entonces así tienen dinero para poder justificar los gastos que genera pues toda la infraestructura que hay detrás de todo esto. En fin, la verdad es que es penoso y es triste y pues ahí está la denuncia. Así es, Waldo. Pues sí, resulta que sí, Vicente Fox quiso hacer la emperatriz con recursos de los mexicanos. Es la emperatriz allá del San Cristóbal Center, como les gusta que les llamen, o también la Hacienda Fox. Y muy,
muy indignante de que hay que reconocer con respecto de lo que señalabas, que incluso ella tomaba decisiones de carácter político, que Vicente Fox reconoció que eran una pareja presidencial. ¿Cómo es posible si por el que se votó fue por Vicente Fox, en tal caso en quien recaía la responsabilidad, pero él la extendió hacia su pareja, hacia su esposa? Decíamos todo un fracaso ese sexenio, un legado muy triste, antidemocrático, autoritario, corrupto y profundamente inepto. Pues muchas gracias. Gracias por este trabajo muy interesante que nos presenta, los dos trabajos muy buenos. Les invitamos a que los consulten en www.contralinea.com.mx. Waldo Matus, que tengas muy buen fin de semana. Muchas gracias, les mando un abrazo y feliz fin de semana.